mis queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios y nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, estimados hermanos. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Continuamos con el capítulo 18, la segunda parte, artículos 3 y 4, de la seguridad, de la gracia y de la salvación. Vamos a orar para que el Señor sea quien nos guíe. Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Te alabamos y glorificamos, Señor, que tu reino de los cielos se manifieste, Señor, aquí en la tierra, para que todos los hombres, Señor, te alaben y te aplaudan y se doblen toda rodilla en reverencia a tu poder, a tu soberanía, Padre eterno. Gracias por la salvación que nos has dado mediante tu Hijo, el Señor Jesucristo, y por el Espíritu Santo que nos guarda y nos cuida y nos mantiene en fortaleza en este tiempo de debilidades, Señor. Sabemos, Señor, que tú cuidas a tu pueblo y por eso, Señor, estamos muy agradecidos. Ahora, Padre, prepara nuestro corazón, nuestra mente, para disertar tu palabra, enseñarla, Señor, de una manera correcta, de una manera veraz. Que sea, Señor, tu nombre exaltado, todo lo que aquí se habla, y que se vea la obra de Cristo en la cruz por nuestra salvación, y también la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, cada día guiándonos, cuidándonos, llevándonos hasta el final, cuando tú nos llames, Padre eterno. Oramos por cada hermano que está escuchando la palabra, por los oyentes, para que sean edificados. Señor, que el Espíritu Santo les instruya, les dé el conocimiento del pecado y puedan redirigir su vida por medio del Espíritu Santo. Que puedan glorificarte en sus hogares con los devocionales día a día en familia, Padre. Oramos también, Señor, por cada provisión que nos has dado, que ha sido una gran misericordia tuya, Padre eterno. Gracias, Señor, por todo lo que has provisto esta semana. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pregunta para la clase de hoy o la exposición de hoy. Tenemos que la primera pregunta sería: ¿de qué manera puede ser zarandeada la seguridad de salvación del creyente? 1. ¿De qué manera puede ser zarandeada la seguridad de salvación del creyente? La introducción. Tenemos que en el estudio anterior vimos los artículos 1 y 2 del capítulo 18 de la seguridad de la gracia y de la salvación, en la cual se plasmaba que hay personas que por un momento se consideran que Dios le ha dado el favor de la salvación porque asisten a una congregación y muestran cierta piedad, pero al final esa esperanza perecerá. Los creyentes que verdaderamente creen en el Señor Jesús tienen la seguridad de la gracia en la gloria de Dios. También se explicó que la certeza de la seguridad infalible de fe basada en la sangre de Cristo y su justicia. Quien da testimonio de esta seguridad de salvación es el Espíritu Santo, que da al creyente el fruto de un corazón santo y humilde. En el día de hoy vamos entonces a ver los artículos 3 y 4 sobre la seguridad infalible del creyente y de qué manera puede ser afectada la seguridad de la salvación del verdadero creyente.
Leamos el artículo 3. Dice la Confesión de Fe de Londres: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla. Sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Hasta ahí la confesión de fe, el artículo 3. Entonces veamos el literal 1 del artículo 3. Y dice: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Busquemos Hechos capítulo 16, versículo 30. Hechos capítulo 16, versículo 30. Dice la palabra de Dios: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Hemos dicho que la seguridad del verdadero creyente está en la fe infalible. Pero esta seguridad infalible en la fe no puede tardar mucho tiempo. O sea que el creyente no puede estar pasando muchas dificultades. Necesita prontamente participar de esta seguridad de la salvación. El carcelero de Filipo, un soldado que estaba lejos de Dios, sin embargo estaba en el libro de los escogidos. Todavía su fe no había sido inculcada por el Espíritu Santo. Ahora él es llamado al arrepentimiento. Despierta su reconocimiento del pecado y clama: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La fe infalible le es suministrada, ahora participa de la seguridad de la salvación. 3.2. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu, ahora conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla. Busquemos en nuestra palabra de Dios Efesios 3, 17 y 19. Busquemos la palabra de Dios, capítulo 3, versículos 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Para alcanzar la seguridad de la salvación, somos capacitados por el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Arraigado es echar raíces como un árbol, estar bien plantados, estar sujetado a algo fuerte, y en este caso se refiere a Cristo. Cimentado es como la base de un edificio que está bien fundamentado, tiene muy buena fundación para evitar que ese edificio se venga abajo. Asimismo, eso es nuestro conocimiento. Capaces de comprender es experimentar, tener la experiencia vivida, ¿verdad? Entonces, comprender las cosas espirituales es esa experiencia. Conocer el amor de Cristo es la esencia de la más completa plenitud. Toda la plenitud de Dios habla de más de una experiencia o aspecto de su verdad o poder. Apunta hacia una profundidad espiritual que participa de forma balanceada de todas las bendiciones, recursos y sabiduría de Dios. Veamos el literal 3 del artículo 3. Sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Hasta ahí la confesión de fe. Veamos Tito, capítulo 2, del 11 al 14. Título, capítulo 2, 11 al 14. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hasta ahí la lectura de la palabra. Para la seguridad de la salvación del creyente, la gracia de Dios es revelada por medio de la predicación del Evangelio o por cualquier otro medio. Cuando esto sucede, la persona debe ser diligente a ese llamado y recibir todos los frutos del Espíritu Santo. Ahora tendrá una nueva vida en este mundo por medio de Jesucristo. Vivirá piadosamente, renuncia a toda impiedad y a los deseos pecaminosos. El requisito para una vida santa es la gracia de Dios. Ella enseña a ser discípulos de Cristo y les hace llegar la esperanza bienaventurada de la segunda venida del Señor Jesucristo.
En el versículo 13, Pablo testifica la deidad de Jesús, identificándolo como nuestro gran Dios y Salvador. El propósito de la obra redentora de Jesucristo era crear para sí un pueblo propio, liberado del pecado, celoso de buenas obras. Busquemos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por la cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro no sugiere que la salvación sea por obras, pero sí exhorta a los creyentes a vivir de tal manera que su elección se revele como algo absolutamente seguro. Veamos el artículo 4 de la confesión. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras. Por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiriere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen, que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu Santo, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Hasta ahí la lectura de la confesión. Entonces vamos a ver el literal 1 del artículo 4. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes pueden ser zarandeadas, disminuidas e interrumpidas de diversas maneras por la negligencia en conservarla. Hasta ahí la confesión, primer literal. Busquemos en la palabra del Señor Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El verdadero creyente tiene la seguridad de la salvación, pero no quiere decir que es intocable. Estamos en el mundo de maldades, de corrupción, y si somos negligentes en conservar esa seguridad de salvación, podemos tropezar y caer en pecados que nos afecta la comunión con Dios. El creyente debe mantener una disciplina dinámica. Ser disciplinado equivale a aprender de Jesús, a vivir como Él lo hizo. Dios disciplina a los creyentes corrigiéndoles y reprendiéndoles para vivir en su reino. La corrección, si se recibe con buena disposición del corazón, da por fruto la justicia. El propósito del Padre es conducir a sus hijos a la madurez. Literal 2 del artículo 4. Por caer en algún pecado especial que hiriere la conciencia y contrista el Espíritu Santo.
La seguridad de la salvación puede ser zarandeada por caer en algún pecado especial. Cuando caemos en estos pecados, nuestra conciencia está herida, afectada al ser un verdadero creyente. El Espíritu Santo nos revela esa impureza y el Espíritu Santo también se contrista, se apaga porque Él no acepta esa suciedad. Busquemos en la palabra del Señor Salmos 51, 8, 12 y 14. Salmos 51, 8, 12 y 14. Dice el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. El rey David se siente abatido y pide a Dios que le devuelva el gozo y la alegría del espíritu después de haber cometido tan horrendo pecado. Al llegarse a Betsabé, Dios lo había abandonado en su interior y lo había contristado su espíritu. Ahora él pide restauración. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo ha sellado a los creyentes y mora en el interior de cada uno. Si es contristado, el creyente será el primero en saberlo. Contristar significa causar herida o angustia, exactamente el sentimiento que experimenta el creyente cuando el pecado a la desobediencia se aloja en su vida. Literal 3 del artículo 4. Por alguna tentación repentina o fuerte. Busquemos en la palabra del Señor Salmo 37. Salmo 37. Porque tú, Jehová, con tu furor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser disminuida por las tentaciones fuertes. El mundo presente nos da cosas agradables a nuestra vida, un bienestar terrenal confortable, y nuestras mentes empiezan a armar un plan de cómo llegar a concretar ese ofrecimiento mundano. En esos momentos nos olvidamos de la vida espiritual. Dice el salmista, escondiste tu rostro, fui turbado. Somos turbados por esas tentaciones y en ese momento se nos elimina, se nos quita esa seguridad de la salvación por esos momentos de turbación. El artículo 4, literal 4. Por retirarle Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Busquemos en la palabra del Señor Isaías 50:10. Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. La seguridad de la salvación del verdadero creyente puede ser zarandeada porque Dios nos retira la luz de su rostro. En esos momentos caminamos en tinieblas.
Confía en el nombre de Jehová. Significa que una exhortación para confiar en el siervo de Jehová y que nos devuelva la luz. La otra opción es ignorarla, en cuyo caso uno mismo termina siendo sepultado por el dolor. Cuando andamos como ciegos es porque el Señor nos ha quitado esa luz brillante que nos alumbra el camino. La palabra de Dios es la que abre y nos vuelve esa luz que tanto necesitamos. Veamos el literal 5 del artículo 4. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia de deber, por las cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Hasta ahí la lectura de la confesión de fe. Aunque la seguridad de la salvación del verdadero creyente haya sido zarandeada, disminuida e interrumpida por todas estas maneras, la operación del Espíritu nos devolverá esa seguridad de la salvación y nos preservará de caer en total desesperanza. Busquemos en la palabra del Señor Lucas 22:32. Lucas capítulo 22, versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La mediación de Cristo nos da la seguridad de la salvación. Por la gracia de Dios, no somos abandonados ni entregados completamente al pecado. Soportamos todos los ataques por medio de la protección de Dios. La fe en Cristo y el Espíritu Santo nos preservará hasta el final. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan no dice que los cristianos sean incapaces de cometer un acto pecaminoso ocasional, sino que no se caracteriza por una actitud de desprecio a la ley, a la debilidad que conduce a una práctica pecaminosa habitual. El pecado es algo natural a los hijos del diablo, porque él peca desde el principio. Pero ello no es natural a todo aquel que es nacido de Dios, quien no puede pecar sin que el Espíritu Santo lo convenga. Una indulgencia constante ante el pecado contradice el reclamo de tener un conocimiento personal de Cristo. La aplicación de este estudio es: primero, el verdadero creyente no puede permanecer mucho tiempo sin recibir la fe infalible para participar de la seguridad de la gracia de la salvación. Segundo, el Espíritu Santo capacita al verdadero creyente para conocer todas las bendiciones espirituales dadas gratuitamente por Dios. 3. La seguridad de la salvación del verdadero creyente puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida, pero la gracia de Dios, la obra de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo lo preservará hasta el final. Oremos. Gracias, Padre Eterno, por toda esta palabra tan sabia que tú nos has dejado para edificar nuestras vidas, para conocerte, para
ver la obra de Cristo, que murió por nuestro pecado, por el poder del Espíritu Santo, que nos mantiene firmes y fortalecidos y nos guarda de todas estas dificultades que hay en este mundo, y por la gracia tuya, Señor, que nos has dado el conocimiento del pecado y hemos podido arrepentirnos, Señor, por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oramos por aquellas personas, Señor, que todavía no han recibido esa gracia, para que tú, Señor, se la suministres si es tu voluntad, si está dentro de tus escogidos, Señor. Dale al Espíritu Santo que abra ese corazón, Señor. Tráelo al arrepentimiento y empieza a participar, Señor, de todas esas bendiciones espirituales que tú tienes ahí guardadas, Señor, para aquellas personas que van a ser llamados Padre Eterno. Damos las gracias, Señor, por todas las provisiones que han dado esta semana, por la salud, por la familia, por los hermanos, por la palabra que se ha estudiado toda la semana, Señor, por los sermones. Padre Santo, gracias, Padre. Te damos, Señor, también las gracias por el trabajo, Señor, que tenemos, Padre, por tu iglesia. Te pedimos que la guardes, Señor, la cuides y protégela, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.